What's up, kids? How are you today? Fine, thanks. Today is our third class, which means we are going to see everything about time. But first, switch to Spanish. Buenos días a todos. Vengo a dar los avisos de la semana. A partir de la clase pasada mencioné que ya va a estar contando las clases de Aprende en Casa, lo que sale los miércoles con el teacher Enrique. ¿Por qué? Porque me parece que es buena información, han mejorado mucho y es muy breve. De hecho, las clases son hasta más chicas que lo que yo explico aquí. Les apuesto que anotan menos en esas clases que conmigo. Y pues también para aprovechar de que pues esas clases llegan a más alumnos, a los que no tienen internet pueden ver esas clases. De hecho, por aquí les voy a dejar ya los horarios y ya saben que siempre los miércoles o jueves les estaré compartiendo este link por si lo quieren ver mejor en internet, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo quedarían los horarios? Los horarios serían los miércoles, van a ser lo del teacher Enrique, lo de Aprende en Casa 2. Si tienen dudas, ya saben, me escriben a mi correo, orlando.dsa2@gmail.com o a mi WhatsApp, pero recuerden que en WhatsApp tengo horarios, es de martes a viernes, de 12 del día a 6 de la tarde. Si no les respondo, es que o porque estoy haciendo otras cosas del trabajo, o porque a lo mejor me escribieron fuera de esos horarios, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y bueno, y mis clases ya serían, ya a partir de hoy, ya ahora sí, las voy a contar como si fueran los viernes. La clase pasada la subí en jueves, pero va a ser los viernes de las clases del teacher Orlando por YouTube, ¿ok? Lo que significa que tienen de chance hasta 2 viernes después para enviarme su trabajo. Voy a explicar mejor esta parte. Supongamos, hace 2 semanas subí la primera clase que fue lo de Alphabet. Y también mencioné que tenían 2 semanas de tolerancia. ¿A qué me refería con eso? Si ustedes no me pudieron enviar la tarea al día siguiente o la semana siguiente, tienen hasta hoy para enviarme el trabajo de Alphabet, lo de la primera clase. Ya después, si me lo mandan, ya va a contar mucho menos, ya no va a tener la misma calificación. Así que, lo que significa que el trabajo de la semana pasada, que fue lo de Numbers, todavía les queda 1 semana de tolerancia para que me lo manden, ¿de acuerdo? Y lo de esta clase tienen hasta dentro de 2 viernes para podérmelo mandar, o sea, tienen mucho tiempo, así que no es necesario que me lo manden todo junto. De hecho, recomendaría que pueden mandarme, no sé, a lo mejor si quieren los lunes o los martes si quieren, las tareas de las 2 semanas anteriores. Por ejemplo, quizás el próximo martes 15, si gustan, no es obligatorio el martes, puede ser, acuérdense, en 2 semanas. Pero, por ejemplo, la otra semana pueden enviarme ya sea tanto su tarea del Aprende en Casa, que fue el miércoles, como la de hoy, que estoy dando, ¿ok? Y así en el mismo correo me juntan esos 2 archivos y así ya no se hace tanta confusión. Pero si quieren seguirme mandando, no sé, lo de Aprende en Casa, me lo mandan a partir del día siguiente, no hay problema. Ya saben que en cuanto yo les confirmo de recibido, no es tanto que ya lo recibí, sino significa que yo ya guardé sus trabajos en sus carpetas y ya no tienen por qué perderse. Por eso es que luego tardo en contestar, porque quiero contestarles ya que les dije lo de sus datos, que me pongan su nombre y todo, y ya está en su carpeta. Y también quiero hacer énfasis en eso. Muchos me han seguido mandando por WhatsApp. Digo, sé que es más fácil por WhatsApp que por correo, y ya les he dicho que prefiero correo para organizar mejor sus datos. Si me los mandan por WhatsApp, digo, no hay problema, nada más que eso sí, recuerden que tardo en verlo porque nada más lo veo esas fechas que indiqué. Pero por favor, igual yo voy a poner aparte en el pizarrón esa parte de name, group and school. Siempre pónganme eso, todo el nombre completo, todo el grupo y la escuela como les indiqué. JMMP para los de la José María Morelos y Pavón, 20N para los de la 20 de noviembre, si quieren pueden ponerme el nombre de la escuela por completo, para que yo encuentre mejor sus carpetas. Por eso es que siempre les pido esos datos. A muchos ya me tocó decirles que me mandaran de nuevo el trabajo porque les faltaban esos datos. Sin esos no puedo recibir sus trabajos, ¿de acuerdo?
Ok, bueno, ya fueron 5 minutos de aviso, ok. ¿Algo más? Bueno, sería todo, así que vamos al tema. Recuerden que antes de empezar, vamos a anotar estos datos en la parte de hasta arriba de nuestro apunte. En name, quiero ver escrito su nombre entero. Group, el grupo. Recuerden, si son de la 20 de noviembre, los de quinto, tienen que diferenciar entre quinto A y quinto B. Los demás alumnos, con que me pongan bien su grado, ya está bien. Y en school, recuerden, los de la 20 de noviembre ponen, o 20N. Si son de la José María Morelos y Pavón, pueden poner todo el nombre o pueden poner JMMP. ¿Ok? Cambiamos a inglés. Today is Friday, Friday 11th September, and the year is 2020, 2020, 2020. Anyway, this is today's topic, which says time, and this is the verb, to spend. If we talk about money, like spend 20 bucks, significa gastar. Pero si hablamos del tiempo, aquí dice que significa pasar. I spent the Friday doing my English homework. Pasé todo el viernes haciendo mi tarea de inglés. ¿Ok? Bueno, seguimos. Alright, kids, let's start with this part. Okay, we have here an alarm clock. Okay, so we start with this word, which means seconds. I know these are two numbers 0. However, in a clock, in a watch, they means in this part seconds. And 60 seconds equals 1 minute. Alright, in this part it says minutes. And guess what? 60 minutes equals 1 hour. This is an H-O-U-R, hour. Okay? These are the first 3 words. And we are going to use exactly the same hour, which means 8 o'clock. What does o'clock means? Okay, in this case, for example, 8 o'clock means 8 en punto. As you can see in this watch, well, here it says like 9 because this part is pointing at number 9. However, let's just say it's 8 o'clock. Okay? 8 o'clock, 8 en punto, just like here. Alright, now in our clock it says 8 o'clock and it's pointing at number 8. Okay? But what happens after 15 minutes? Now it says 8:15, which means that 50 minutes have passed after 8 o'clock. O sea, en español ya son 8:15, porque pasó ya un cuarto de hora desde que fueron 8 en punto. Ok, hasta cambio aquí la manecilla. But now what happens 15 minutes later? Now it's 30 minutes after 8 o'clock, which means half an hour has already passed. That's why we are writing here 8:30. En español, digamos que el 8 hubiera ido en esta parte. 8:30, o en esta parte 8:15, pero en el caso de inglés el número 8 o el número del que estemos hablando en la hora va a ir abajo. 8:15, 8:30 significa como 8:30, 8:30. Y de hecho hasta aquí, hasta la manecilla ya avanzó un poco, ¿verdad? Porque ya se va a acercar a las 9. Another 15 minutes have passed, and now it's even closer to 9. So what are we going to write here? Again, 7:45? No, now we are going to write here 9. So you can say 8:45, cuarto para las 9, porque ya no son cuarto para las 8, ya pasaron 45 minutos de las 8. Ahora solo faltan 15 minutos para que sean las 9. Okay, so please write this thing in your notebook.
Alright, sorry if I changed this word. I'm going to explain right now. Alright, now let's move to parts of the day. Okay? In fact, we use these words when we salute in a polite way. For example, when I arrive to school, I say, good morning kids. And when I arrive after this hour, I say, good afternoon. And well, we haven't seen in this hour, however, during almost after afternoon, sorry, we say good evening. Okay, so how this works? Morning, we say morning from 6 a.m. to 11:59 a.m. Okay, it's like in Spanish, we say buenos días o es de mañana. Later, we from 12 p.m. to something like 6:59 p.m., maybe earlier, maybe later, we say afternoon, which means tarde, but like the face, como en un día que ya es de tarde, good afternoon. And then from 7 p.m. to 9 p.m., when the night starts, we say evening. Cuando comienza la noche decimos evening, good evening. Cuando saludamos a alguien decimos good evening si es de noche. Ahora bien, toda la noche se dice de esta manera. Night. Y esto como es de día se dice day. Sin embargo, sabemos que a veces dicen good night. Y está bien dicho, pero good night se usa mucho ya que te vas a despedir de noche. No cuando saludas de noche. Cuando saludas de noche es recomendable decir good evening. Y ya que te vas o te vas a dormir, dices good night. Copien. Now, let's continue with the days of the week. Days of the week. Recuerden activar los subtítulos por si tienen dudas. Y otra cosa, todos estos que escribí en inglés, necesito que al lado los escriban en español para que no se les olvide. ¿De acuerdo? Muy bien. Cambiamos a inglés de nuevo. We start our week with Monday. Monday. Let's continue with Thursday. Tuesday. Now it says Wednesday. Wednesday. I think this letter and this letter are like invincible because they don't sound. Wednesday. Now it's Thursday. Yeah, like the superhero Thor. Thursday. And finally, one of the favorite days of everybody is Friday. Okay? And now let's continue with Saturday and Sunday. Saturday and Sunday. And by the way, I wrote a word here. Weekend. Have you heard that word before? I don't know. Mega weekend, folks. Weekend means fin de semana. And week, semana. Alright, now let's continue with the months of the year. Los meses del año. We have 12 in every language. So let's start this way. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and finally December. So please write this thing down, and remember, don't forget to write also their names in Spanish. And finally, some other words refer to time. Year. 12 months equals 1 year. Now we have a leap year. This year is a leap year, and also was 2016 and 2012. Okay? Every 4 years is a leap year. The years that have 366 days. Now we have lustrum, which equals 5 years. Decade, which equals 10 years.
century, which equals like 100 years. And millennium equals 1,000 years. That's a lot of time. So please write this down with their meaning here. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero hayan disfrutado de la clase y nos vemos el próximo viernes. So long.